¿Qué dudas tiene? ¿Qué preguntas tienen de sus ejercicios? ¿Puedo empezar yo, profe? Sí, claro. Bueno, en el ejercicio 3 yo tengo dudas como de cómo terminar de demostrarlo. No sé si pueda compartir mi pantalla o... Bueno, no lleva Sí, mucho. claro. Sí, claro. Sí, sí, te deja compartir. Creo que sí, a ver. Ah, sí. Ok. Ay, creo que ya. No sé si... Ok. Ay, no me deja cerrar esto. Ahí está. Bueno, no le he pasado a mi libreta de profe porque lo había empezado en computadora, pero bueno. Este, el problema 3 nos dice que tenemos A, que es un conjunto no vacío y acotado, y todas las A's que pertenecen a esos conjuntos son mayores a cero para todo A que, pero bueno, pertenece a ese conjunto, ¿no? Y entonces B es igual a 1 entre A, tal que A pertenece al conjunto A, es un conjunto acotado y no vacío. Obtenga en tal caso el ínfimo de B y el supremo de B en términos del ínfimo de A y del supremo de A. Y bueno, Ujú. pues por lo que nos dice, el ínfimo de A tiene que ser 0 o, sí, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, Podría ser un número mayor o igual que 0. Y el supremo de A no sé cómo ponerlo, profe. Porque como No, nos dice que es más bien la cotado, idea sería, ¿cómo podrían obtener el ínfimo y el supremo en términos de, o sea, el ínfimo y el supremo de B en términos del ínfimo y el supremo de A? ok. Eh, Podrían a lo mejor hacerlo por casos. Por ejemplo, el, el B, son todos los números positivos, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir para que el B sí estuviera acotado superiormente? Inferiormente sí está acotado, ¿no? El B. Sí. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué podemos asegurar que el B está acotado inferiormente? Porque eh, la secuencia, o sea, la secuencia va a ir disminuyendo y perdón, aumentando. Pero en particular todos los elementos de la forma 1 sobre A son positivos, ¿no? Sí. Entonces el cero es una cota inferior de todos los elementos de B. Digo, el cero es una cota inferior de B. Entonces el conjunto está acotado inferiormente y por tanto existe el ínfimo. ¿Ok? Sí. Entonces existe el ínfimo. ¿Podría ser cero? Sí, podría ser cero el ínfimo, pero podría en realidad no serlo. O sea, como que lo tendría que hacer por casos, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir, por ejemplo, para que el ínfimo fuera cero? No hay que olvidar que su conjunto A es acotado y no vacío. ¿Sí está bien? Entonces, como el conjunto A es acotado y no vacío, entonces aquí está su conjunto A. Además, todos los elementos de A son positivos, entonces el A va a tener una cota superior. Digamos, por aquí va a existir el supremo de A, ¿ok? Y por aquí abajo va a estar el ínfimo de A, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, a ver, yo creo que aquí faltó algo que les voy a mencionar. El ínfimo de A tiene que ser mayor que cero. Como que la justificación tendría que ser lo siguiente.
Si el ínfimo de A fuera cero, si el ínfimo de A fuera cero, este conjunto no va a estar acotado superiormente. Entonces sería cuestión de ver que si el ínfimo de A fuera cero, el B, como el B toma inversos, si el ínfimo de A es cero, es porque pueden tomar valores tan cercanos al cero como ustedes quieran. Entonces, al tomar los inversos, pues se van a hacer infinitamente grandes. ¿Sí estamos bien? Entonces, tomen como condición adicional, lo voy a escribir, me faltó ponérselos, que el ínfimo de A sea mayor que cero. ¿Ok? Si el ínfimo de A fuera cero, se puede probar que el B no está acotado superiormente. Pero si el ínfimo de A es mayor que cero, ¿qué podrían hacer para concluir el ejercicio? Ah, pues aquí está, ¿verdad? El supremo de B es, bueno, pero el supremo de B, más bien quisiéramos probar que es 1 sobre el ínfimo de A y que el ínfimo de B es 1 sobre el supremo de A. ¿Sí? El ínfimo de... A ver, vamos a ver por qué. A decirles la idea de por qué tendríamos que verificar esto. Aquí está el ínfimo de A, aquí está el supremo de A. Vamos a suponer que es mayor que cero. Si es igual a cero, les decía que ahí hay un pequeño detalle que hay que mencionar, pero vamos a suponer que el ínfimo de A es mayor que cero. ¿Ok? Ustedes toman cualquier puntito A en el conjunto. Entonces, cualquier puntito A en A tiene que ser mayor o igual que el ínfimo y menor o igual que el supremo. ¿Sí están de acuerdo? Ínfimo es menor. Lo que pasa es que el supremo de A es una cota superior del conjunto, entonces tiene que ser mayor o igual que cualquier elemento del conjunto. El ínfimo de A es una cota inferior del conjunto, entonces tiene que ser menor o igual que cualquier elemento del conjunto. ¿Ok? Entonces, este resultado se cumple para cualquier A en A. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa si toman inversos? Va a cambiar la relación de orden y va a ser 1 entre el supremo de A. ¿Algo más? Va a ser estrictamente menor que 1 entre A y va a ser estrictamente menor que 1 entre el ínfimo de A. Ok, y ahí usamos lo que les decía, ¿no? Que el ínfimo es positivo, es mayor que cero. Sí. Entonces, 1 entre el supremo de A va a ser menor o igual que 1 entre A, y esto va a ser menor o igual que 1 entre el ínfimo Entre el de A, ínfimo de A. pero para cualquier elemento de la forma 1 entre A, ¿no? Ujú. Para cualquiera de estos. Ok. Pero los elementos de B son precisamente de esta forma. Ok. Entonces, lo que pudimos ver con esto, así simplemente tomando inverso, es que este numerito que está acá es una cota inferior y este numerito que está acá es una cota superior. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, el 1 sobre supremo de A es una cota inferior del B. O sea, queremos probar que de hecho es el ínfimo de B, pero al menos ya probamos que es una cota inferior de B. Y si 1 sobre supremo de A es una cota inferior de B, pues el ínfimo de, bueno, lo voy a poner, 1 sobre el supremo de A, pues tiene que ser menor o igual que el ínfimo de B. ¿Sí están de acuerdo?
Pues porque el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Y si esta es una cota inferior, pues tiene que ser menor o igual que la más grande de todas las cotas inferiores. Y entonces ya por eso tenemos esta desigualdad. 1 sobre el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Pero nosotros queremos, de hecho, no solo probar la desigualdad, sino probar la igualdad. ¿De acuerdo? Hasta aquí, sí vamos bien. Sí, profe. Ok. Vamos ahora a probar que efectivamente 1 sobre el supremo de A es la más grande de las cotas inferiores. O sea, eso ya nos va a dar el resultado que queremos. Entonces, ya sabemos que es una cota inferior. Tómense cualquier otra cota inferior de B. ¿Sí está bien? Tómense cualquier otra cota inferior. O sea, ya vimos que esta es una cota inferior, pero queremos ver que es la más grande de las cotas inferiores. Tómese cualquier otra cota inferior de B. ¿Ok? ¿Qué significa que sea una cota inferior? Que para todo elemento de B es L va a ser menor que los elementos de B. Exacto. Para todo B en B, L va a ser menor o igual que B. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero de hecho ya sabemos cómo se ven o cómo son los elementos de B. Voy a poner aquí, es decir para todo B en B pasa esto, es lo mismo que decir para todo A en A, pasa que L es menor o igual que 1 sobre A. Porque así son los elementos B que viven en B. Son inversos multiplicativos de elementos de A. Por eso lo podemos cambiar por esta proposición. Es exactamente lo mismo. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Pero, ¿qué pasa aquí con la misma idea que usaron arriba? Les quedaría para todo A en A, ¿qué pasa? A es A menor o es menor o igual igual que 1 entre L. 1 sobre L. ¿Y qué significa que 1 sobre L sea mayor o igual que todos los elementos de A? Si alguien es mayor o igual que todos los elementos del conjunto, Es una cota superior. entonces 1 sobre L es cota superior de A. ¿Sí estamos bien? Sí, Pero profe. si es cota superior de A, ¿qué relación tiene con respecto del supremo? El supremo es la menor de las cotas. Es la Sí. menor de las cotas. Entonces el supremo de A sería menor o igual que 1 entre L. L. Y eso que dice que L, pues si toman otra vez inversos, ¿qué les queda? Que L es menor o igual que 1 entre el supremo de A De 1 y entre el 1 entre el supremo supremo de de... A es igual al ínfimo de B, ¿no? Exacto, porque Y ya por estaríamos transitividad, probando, no, más bien estarían probando que L es menor o igual que 1 entre el supremo de A. Pero fíjense qué es lo que tendríamos. Primero, de esto de acá, de esta primera afirmación, pudimos ver que 1 entre el supremo de A era cota inferior. Se tomaron otra cota inferior arbitraria de B y probaron que L es menor o igual que 1 sobre el supremo de A. Entonces ya verificamos las dos cosas, que 1 sobre el supremo de A es cota inferior
y que es la más grande de todas las cotas inferiores, porque al tomar cualquier otra cota inferior, probamos que esa otra cota inferior es menor o igual que 1 sobre el supremo de A. ¿Sí? Sí. Y pues ya cumple las dos condiciones para hacer el ínfimo de B. Análogamente, pues hagan la otra parte. Claro, aquí les puse muchas flechitas, pero habría que escribir correctamente la prueba, así de manera textual. De la misma forma, se puede probar con esta desigualdad que tenemos aquí, pues que 1 entre el ínfimo de A es cota superior de B, porque es mayor o igual que todos los elementos de la forma 1 entre A, que son los elementos de B. Entonces tendrían que ver que es la más pequeña de las cotas superiores. Se tendría que dar otra cota superior de B y con un argumento parecido probar que 1 entre el ínfimo de A es menor o igual que esa cota superior que se dio una arbitraria de B. Y con eso ya está resuelto. ¿Sí? Sí. En el caso de que el ínfimo de A sea 0, ahí pues nada más podrían argumentar que el conjunto no está acotado superiormente. La parte de la derecha no hay problema, porque 1 entre el supremo de A pues se puede seguir haciendo, pero el problema es que si el ínfimo de A fuera 0, fíjense que el cociente de la derecha no se podría realizar. Y es porque cuando el ínfimo de A es 0, se puede ver que el B no está acotado superiormente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Qué otra duda tenía? Bueno, no sé si con Gracias. esto ya está cubierto este ejercicio. Profe, yo tengo una duda en lo último, ¿Sí? donde queda que L es menor o igual a 1 sobre el supremo de A. Mm, Después de eso, ya no entendí qué fue lo que sigue o lo que dijo que seguía. Lo que pasa es que nosotros afirmamos que 1 sobre el supremo de A es el ínfimo del conjunto. Para, Ah, ya. para ver que alguien es el ínfimo, tiene que cumplir dos cosas. Ser cota inferior, que ya lo habíamos visto acá, y ser la más grande de todas las cotas inferiores. Por eso aquí tomamos una cota inferior cualquiera. Por eso dijimos, sea L, cota inferior de B. Y concluimos que esa L es menor o igual que esta cota. Pues ya, ¿no? Pues esta tiene que ser la más grande de todas las cotas inferiores. Gracias, profe. Sí, de nada. La otra desigualdad y una idea parecida les va a llevar a ver que 1 sobre el ínfimo de A es el supremo de B. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Gracias. entonces, sí, de nada, borro esta parte. Dejo de compartir mi pantalla, profe. Sí, sí, gracias. Y creo que así ya no tiene que borrar. ¿Qué otra duda tenía? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, la verdad yo no le entiendo muy bien el 7. No sé si me podría explicar un poquito. ¿Qué dice el 7? Es el que dice, sean X y Y dos subconjuntos de R, diremos que la pareja XY es una cortadura si cumple X distinto al vacío y Y distinto al vacío, y que X unión Y Ajá. es igual a los reales.
y Ok. que para cualesquiera X pertenecientes a X y Y pertenecientes a Y se cumple que X menor a Y. Y luego dice, demuestre las siguientes propiedades que cumple la cortadura X, Ok. Y. Ok. Son dos propiedades. La primera, ¿qué les pide? Ver que son ajenos, ¿no? Que, ajá, X intersección Y es igual al vacío. Ok. ¿Qué pasaría si no fuera el caso? O sea, imagínense que no ocurre eso. Lo voy a poner en un dibujito, ¿no? Imagínense que X y Y no fueran ajenos, ¿ok? Si X y Y no fueran ajenos, entonces por aquí habría un elemento en común. Le voy a poner, digamos, alfa. No sé si alfa es una buena, luego lo usamos para otra cosa. Digamos Z. Vamos a decir, supongamos que no son ajenos. O sea, haremos la prueba por contradicción. Entonces, supongamos que existe Z en la intersección. ¿Ok? Entonces, Z estaría en X y Z estaría en Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, pero a ver, ¿qué condiciones cumplía la pareja para hacer cortadura? Una de ellas nos decía la relación que había entre cada elemento de X y cada elemento de Y. ¿Sí está bien? Dice, todo elemento de X es menor que cualquier elemento de Y. Entonces, Z está en X, Z está en Y. Entonces, eso implicaría que Z tendría que ser menor que Z, ¿no? Sí, Sí, entonces pero ahí hay una contradicción. Entonces, y así ya se tendría la justificación. Si hubiera un Z en la intersección, está en X y está en Y, pero por estar en X y por Z ser un elemento de Y, pues Z tiene que ser menor que Z. Y pues eso no es posible. ¿Ok? sí, profe. ¿Qué otra condición? Que existe un único alfa perteneciente a los reales, de forma que ocurre alguno de los dos siguientes casos. Ujú. X igual a menos infinito, coma alfa, paréntesis y corchete, Ajá. coma Y igual a alfa, coma infinito. O X igual a menos infinito, coma alfa, corchete y coma Y igual a corchete alfa, coma infinito. Ok. Lo que tienen que checar, esa es la idea, pero este va a salir también de un ejercicio que viene en la tarea, que incluso recordábamos hoy en la clase, es que X está acotado superiormente. ¿Ok? O sea, verifiquen por qué, pero va a salir del hecho de que, de hecho, la condición de cortadura les dice que el X y el Y tienen que ser ajenos. Entonces, no tienen elementos en común. Lo estoy dibujando así más grande como lo tendríamos que visualizar, pero para que sea más claro la idea, ¿no? Aquí está X y aquí está Y. Pero, pues claramente el X está acotado superiormente porque cualquier elemento de Y es cota superior de X. Y eso lo garantiza, pues otra vez, una de las condiciones de la cortadura. Entonces, cualquier elemento de Y es cota superior de X. Por eso el X está acotado superiormente. El X es no vacío, que era otra de las condiciones que pedía la cortadura. Eh, y con la misma idea, pues se puede justificar que Y está acotado
inferiormente. ¿Por qué sabemos que Y está acotado inferiormente? Pues porque cualquier elemento de X, al ser menor que todos los elementos de Y, pues es cota inferior de Y. Entonces, por eso Y está acotado inferiormente. Cualquier elemento de X es una cota inferior. Entonces, pues eso ya les garantiza que existen alfa, le voy a poner así, alfa igual a o alfa 0. Alfa 0 igual al supremo de X y alfa 1 igual a el ínfimo de Y. ¿Sí está bien? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y otra vez, hay que justificarlo, pero se puede asegurar, se puede verificar que el alfa 0 es menor o igual que el alfa 1. Eso es parte de un ejercicio que viene antes en la tarea. Entonces, la primera cosa que hay que probar, o sea, esto ya lo tiene. La primera cosa que tienen que probar es que alfa 0 es igual a alfa 1. O sea, nada más sabemos que es menor o igual. Lo primero que tienen que probar es que alfa 0 en realidad es igual a alfa 1, que el supremo de x0, digo de x, coincide con el ínfimo de y. ¿Ok? ¿Por qué creen que eso ocurra? ¿O cómo lo podrían demostrar? ¿Alguna idea? ¿Qué pueden hacer cuando no tenemos una idea de cómo probar de la afirmación? Una contradicción. A ver, ¿qué pasaría si esto no fuera cierto? O sea, perdón, queremos probar que es, o sea, esto ya lo sabemos, ¿no? Queremos probar que son iguales. Entonces, si eso fuera falso, es porque son diferentes. Pero ya sabemos que alfa 0 es menor o igual que alfa 1. O sea, probar por contradicción es suponer que no son iguales. Pero si no son iguales es porque alfa 0 tiene que ser menor estricto que alfa 1. ¿Sí estamos bien? Sí, Sí. profe. Bueno, pero si alfa 0 fuera menor estricto que alfa 1, pues como que dejan un hueco ahí entre los dos. O sea, hay puntos que están adelante de alfa 0, pero antes de alfa 1. Entonces, pues pueden tomar cualquiera. O sea, pueden tomar cualquier punto. Por ejemplo, el punto medio, si quieren, que el X sea alfa 0 más alfa 1 entre 2. O sea, no importa cuál, nada más hay que elegir un punto entre los dos. La pregunta sería, ese puntito, ¿a quién pertenece? Otra propiedad de la cortadura nos decía que el X y el Y unidos nos daba todo R. Pero entonces la pregunta es, ¿este puntito a quién pertenece? ¿A X o a Y? ¿Podría pertenecer a X? Ya no pertenecería a ninguno, ¿no, profe? Y tampoco estaría cumpliendo la propiedad de la cortadura. O sea, no se puede. Exacto. Sí, pues exactamente. O no la estaría cumpliendo, o si suponemos que la cumple, pues llegamos a una contradicción. Entonces ahí hay un problema. Eso nos dice que no puede ocurrir que sea el alfa 0 menor estricto, entonces tiene que ser igual. Y bueno, ese es el alfa que les da el problema. Ya nada más vean que pues solo hay dos posibilidades. Ese alfa, por la misma condición de cortadura,
Al ser un real, tiene que estar en alguno de los dos. Y dependiendo en cuál está, pues es el caso que se debe cumplir. Sí, 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 me siguen con la idea. Sí, profe. Igual, ¿no? Hay que escribir la prueba de manera correcta, pero esa es la idea del resultado. Esa es como que lo que hay detrás de esta noción de cortadura. O sea, las cortaduras es como que evitar que haya huecos y las cortaduras no se permiten dejar huecos. Entonces, al suponer que no se da la igualdad, pues ahí hay un hueco que no se cubre. Y pues eso ya va en contra de la idea de lo que es una cortadura. Por eso no puede ocurrir esta condición y de ahí ya sale el resultado. Esa es una forma cuando a veces se enseñan los reales y se presentan de manera constructiva, decir cómo se pueden ir construyendo. Les digo, en matemáticas se llaman cortaduras de X. ¿Qué otra duda tiene? Profe, yo tengo otra duda, pero es una duda que nada más es del problema uno. ¿Sí? Si ya determinamos, por ejemplo, el ínfimo y el supremo, tenemos que hacer aparte. ¿Puedo compartir lo que dice, profe, otra vez? Sí, claro. Mm, ay, ok. Por ejemplo, si ya lo determinamos, tenemos que poner también que existe, a suponer primero que existe como un L diferente y demostrar pues que lo que determinamos como cuota superior es la más pequeña En o este nada tipo más. de ejercicios, yo creo que lo pueden hacer así directamente. Si quisieran hacerlo por definición, yo les sugeriría que mejor usaran el criterio de Epsilon. Ah, ok, Y en muchos gracias. casos, usar ese criterio es más fácil que tomar cualquier otra cota y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí se asegura que el ínfimo es -2. O de hecho, aquí se puede decir simplemente que el ínfimo es -2 porque es el mínimo del conjunto. Recuerden que mencionamos que el mínimo automáticamente se convierte en del ínfimo, porque cumple todo lo que debe cumplir para ser ínfimo. Es menor o igual que todos los elementos del conjunto y es mayor o igual que cualquier cota inferior. El detalle a lo mejor nada más sería con el raíz de 42, Ok. pero si lo quisieran hacer así por definición, pues tendrían que decir, creo que ya se me acabó la pila de lápiz. Tendrían que decir, tomo un epsilon cualquiera, me regreso un poquito y al regresarme un poquito puedo ver que hay un valor que cae en el intervalo. Pero les comentaba que aquí, con que ustedes lo propongan, pero sí tengan la certeza de ver cómo justificar que efectivamente es el Supremo, pues ya, no tienen que hacer todo el procedimiento. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, déjenme, me acordé ahorita de uno de los ejercicios. A lo mejor sí ya lo habían hecho. Ya resolvieron este ejercicio que les dice, por ejemplo, que si tienen A y B conjuntos acotados, me acordé ahorita de esto, y definen A más B como todas las sumas de la forma A más B, tal que A está en A y B está en B. Este conjunto está acotado y además les daban quiénes son el supremo y el ínfimo. ¿Ese ya lo hicieron? Yo aún no, profe.
Yo ya lo hice, pero no sé ¿Y si esté bien. cuál fue la idea que usaste? Ah, si quiere le mando foto. Ok, bueno, si no lo han hecho, les digo cuál es la idea. Y es que en este tipo de ejercicios se puede ver la utilidad de ese criterio que usamos con Epsilon. Por ejemplo, lo primero que tienen que checar, para que alguien sea supremo, recuerden que tienen que cumplir dos cosas. Primero, que sea cota superior y luego que sea la más pequeña de las cotas superiores. Pero lo primero que podríamos verificar es que si ustedes quieren ver que el supremo de alguien es un número, finalmente esto que está aquí es un número, lo primero que tienen que probar es que este número es cota superior de A más B, porque lo que estamos proponiendo el supremo de este conjunto, entonces tiene que ser cota superior de este conjunto, ¿de acuerdo? Eso no es difícil de probar. ¿Por qué razón? Pues porque lo que tienen que dar es un elemento cualquiera del conjunto, pero los elementos del conjunto pues, son de esta forma, son de la forma A más B. Y probar que cualquier A más B que se den sea menor o igual que supremo de A más supremo de B. O sea, chéquenlo, pero eso sale de manera casi directa por la noción de supremo. Entonces, que sea cota superior, pues ya lo verifica. Y entonces recordemos una caracterización del supremo. O sea, ustedes toman L cota superior. Te voy a poner otra letra para no confundirme. Toman una cota superior de C. Y entonces ustedes quieren probar que L es cota superior de C. Esto ya lo hicimos en clase. Si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un elemento del conjunto con la propiedad de que L menos epsilon es menor que C y es menor o igual que L. ¿Se acuerdan de ese resultado? Y como que decíamos que sí tenía sentido porque decíamos, si tú quieres ver que alguien es el supremo de C, lo que dice es, si tú te regresas muy poquito, por poquito que te regreses, ese L menos epsilon ya no puede ser cota superior si fuera el supremo, porque sería más pequeña que la más pequeña de las cotas, y eso no puede ser. Entonces el L menos epsilon ya no podría ser cota superior si el L fuera el supremo. ¿Ok? Y entonces si no es cota superior es porque hay algún elemento C que lo rebasa, o sea que es mayor que L menos epsilon. Es lo que está diciendo este resultado. Entonces, si ustedes ya probaron que este numerito es cota superior, lo único que les falta es ya sea probar que es la menor de las cotas superiores, que a veces eso no es difícil, pero en otras ocasiones sí puede llevar muchas cuentas, o probar esta condición, ¿sí? Entonces, este ejercicio en particular, yo creo que sale rápido usando esta caracterización. ¿Sí lo habías resuelto con esa idea, Brenda, o lo hiciste más bien probando que es la menor de las cotas superiores? Es que primero yo establecí que la suma de del ínfimo de A más el ínfimo de B era menor o igual a A más B para Ajá, todo AB perteneciente a A más B, como usted dijo al inicio. ajá. Y eso ya te diría que eso es una cota inferior. Ajá, y de ahí ya lo fui trabajando para que me saliera y de la misma manera lo hice con el supremo, que el Ah, ok. supremo de A más supremo de B era
mayor o igual a A más B para todo A más B perteneciente a A más B. Exacto. Eso. ¿Qué es esto? Esto justamente que está aquí, ¿no? O sea, con eso ya probaste que es una cota superior. Bueno, la otra condición, pueden intentarlo entonces de las dos formas. Si lo quisieran intentar con esta equivalencia, a ver, lo voy a tratar de hacer con un dibujito, pero fíjense qué es lo que tendríamos que probar. Que si ustedes a este número que está acá le restan epsilon, lo que les dé cumple esta condición, es decir, que pueden encontrar un elemento, aquí no sería en C, sería en A más B mayúscula, que cumpla esta condición, ¿sale? Entonces eso sería lo que tendríamos que probar. Entonces, lo que tendríamos que demostrar, entonces, lo segundo, sería demostrar esto, que para todo epsilon mayor que 0, se cumple que existe, le voy a poner ahorita un C, pero ahorita vamos a ver que ese C en realidad tiene que verse como A más B. Existe un C en el conjunto de tal manera que supremo de A más supremo de B menos epsilon es menor estricto que C y esto es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Si notan que es lo mismo que les puse hace rato, nada más ya con la información que compete al ejercicio. Sí, profe. Pero de hecho este C que estamos buscando, pues tiene que ser de la forma A más B. ¿Sí está bien? Por eso el problema, ¿en qué se traduce? O sea, lo que tienen que demostrar es que para todo epsilon mayor que 0, existen un A en A y existe un B en B. Eso es lo mismo que lo que decía aquí de existe un C en A más B, porque ese se llama A minúscula más B minúscula, con la propiedad de que supremo de A más supremo de B menos epsilon sea menor que A más B y sea menor que supremo de A más supremo de B. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es que si ustedes prueban esto, ya acabaron. Pero probar esta propiedad es lo mismo que probar esto. ¿Ok? Sí, sí, vamos hasta aquí. Sí, profe. Bueno, y entonces como que esto se ve muy feo y dicen, pero ¿qué puedo hacer? O sea, de aquí ya vi que yo quisiera probar esto, pero ¿cómo lo hago? Podríamos decir, pero no hay que olvidar que el supremo de A, por ser supremo, cumple una propiedad muy parecida, pero solo con las A's, es decir, hay una caracterización del supremo para cualquier epsilon existe una en A, tal que bla, 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 ¿no? Y como el supremo de B es el supremo, también para todo epsilon existe un B en B, tal que bla, bla, bla. O sea, por separado existen un A y un B que nos servirían. Entonces, aludiendo a ese tipo de ideas que seguramente usaron cuando probaban límites en su curso de cálculo diferencial, les voy a dar nada más la idea, inténtelo, pero van a ver que con esta idea sale rápido. Simplemente lo que tienen que hacer es usar que el supremo de A más el supremo de B menos epsilon es lo mismo que el supremo de A menos epsilon sobre 2 más el supremo de B menos epsilon sobre 2. ¿Sí? Como que nada más lo que pueden hacer es separar el epsilon en epsilon sobre 2 y entonces usar la equivalencia de supremo para A y el epsilon sobre 2
para B y el épsilon sobre 2, y por separado esas equivalencias les van a arrojar un A y un B, y ya nada más juntando todo vean que ese es el que, ese es el A más B que estaban buscando. Sí, sí, sí me van siguiendo con la idea. Sí, profe. No sé, bueno, con el argumento que usaste, Brenda, ¿salía muy rápido el encontrar el A y el B o tú tenías que hacer varias operaciones? No, en realidad salió bastante rápido, pero tuve que Ah, hacer como un paréntesis de que el ínfimo de A más B era menor o igual a A más B. O sea, la la parte aparte de A más B. para probar que era. Bueno, si no, ya después que me lo compartas, lo chico. Es que ya no me acuerdo, digo, ya tiene varios semestres que di el curso de mate básicas y no me acuerdo en este ejercicio, es más, no me acuerdo si en aquella ocasión lo hicimos, si salía más rápido de la otra forma o simplemente viendo que lo pueden separar. Pero a lo mejor sí de la otra forma también sale rápido. Bueno, eso por ejemplo, es un camino cuando les piden probar que el supremo de algo es igual al supremo de otra cosa. Pues primero es ver que es cota superior, o más bien, cuando les piden probar en general que el supremo de algo es un número, este número a veces puede tener una forma que parecería ser muy fea, pero cuando dicen el supremo de algo es un número, esencialmente lo que les están diciendo es, primero checa que esta es una cota superior y ya después, pues ya tienes dos opciones, o checas que cualquier otra cota superior es mayor o igual, o verificas pues este criterio de epsilon. Esa sería como que la idea cuando les piden probar que el supremo es algo. Primero asegurarse de verificar que pues es cota superior, que es lo primero que necesitamos, y luego pues que cumple la otra condición. O igual les pueden decir el ínfimo de alguien es este número, ¿no? Este número. Lo que esto sea es que esto a veces puede tener una forma muy fea, pero bueno, decir, ok, yo quiero ver qué es el ínfimo de A, es esto. Pues primero checo que este es cota inferior de A, es decir, que es menor o igual que cualquier elemento de acá. Y ya que haya verificado eso, ya después, pues verifico, ya sea que es la más grande de las cotas inferiores, tomando otra cota inferior arbitraria y viendo que es menor o igual que esta, o usando el criterio de épsilon, que si ustedes se mueven un poquito a la derecha, pues ya este número ya no puede ser cota inferior y entonces tiene que haber por aquí alguien del conjunto. Esa es como que una forma usual de demostrar que alguien es el supremo o el ínfimo, siguiendo alguno de esos dos caminos. Bueno, esa es otra sugerencia. Si lo resuelven de la otra forma, también está correcta. Ahorita me acordé de este. ¿Alguna otra duda que tengan antes de concluir con la sesión? Profe, yo tengo en el 4, buena duda en el 4, que son varios. Ajá, Y es que igual no lo puedo compartir porque estoy en el teléfono, pero dice que eh, sean alfa que pertenece a los reales y a ajá, subconjunto de los reales, un ajá, conjunto acotado y no vacío, entonces define a alfa más a como eh, es un conjunto, pues. Entonces es alfa más a para tal que a pertenece a, perdón. ajá. Y alfa por a es igual a alfa por a tal que a pertenece a. Sí, Entonces, bueno, son varios incisos, pero el primero dice que el supremo de alfa más a es igual a alfa más el supremo de a. Y bueno, es que no sé si estoy bien, pero lo que hago es
suponer o dar una cota superior de A, Ujú. entonces me queda que, bueno, en este caso es M, entonces M es mayor o igual a A para todo elemento de A en A, y entonces lo que hago es sumarle un alfa de ambos lados de la desigualdad, y bueno, al final llego a que tanto M como M más alfa son cotas superiores, pero como M es menor que M más alfa, entonces esa es la parte de la que no estoy segura, entonces ahí digo que M es el supremo, pero no sé si No, eso. no exactamente, como que no podríamos concluir eso. Lo que conviene aquí es no perder de vista el supremo de qué conjunto quieres obtener. O sea, tú quieres obtener el supremo de este conjunto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, es la idea que hace ratito mencionábamos. Queremos probar que el supremo de alfa más A es alguien. ¿Quién? Este número. Este es el número que les decía, ¿no? Pues este es un número finalmente. Entonces, lo primero que tienes que checar es que este número es cota superior. ¿Ok? Que es cota superior de quién? Pues del conjunto del cual yo quiero calcular el supremo. Entonces tienen que ver que es cota superior de este conjunto, de alfa más A. ¿Ok? Ese sería como que el primer paso de la demostración. Que también vean que no es difícil. ¿Por qué razón? Pues porque si se toman, si quieren ver qué es cota superior de este conjunto, pues se tienen que tomar cualquier elemento del conjunto. Pero los elementos son de esta forma, son de la forma alfa más A. Entonces, tomar un elemento arbitrario del conjunto es tomar un alfa más A. A ver, déjenme otra vez poner a cargar el lápiz. Tomar un elemento arbitrario es tomar un alfa más A minúscula. ¿Sí está bien? Y tienen que probar que ese alfa más A minúscula es menor o igual que lo que están proponiendo como cota superior. Pero eso va a salir rápido. El alfa, pues es una constante. Y el A minúscula es más chiquito, es menor o igual que el supremo de A. Entonces de ahí ya van a poder ver que cualquier alfa más A minúscula es menor o igual que alfa más el supremo de A. ¿Sí está bien? Entonces, como que esto es lo primero que tenemos que checar. Entonces, decimos, ya probé que alfa más supremo de A es cota superior. El siguiente paso, me imagino que es lo que querías verificar, es que es la más pequeña de las cotas superiores. ¿Sí está bien? Sí, profe. Pero la más pequeña de las cotas superiores de este conjunto. Entonces ahí, pues la prueba tendría que ser algo del tipo sea L cota superior de alfa más A. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, nada más para ver cómo seguiría la prueba. ¿Qué significa que L sea cota superior de alfa más A? L es mayor o igual a alfa más A minúscula. Ajá, exactamente. Bueno, podríamos empezar algo así, ¿no? Como para todo C en alfa más A, se cumple que C es menor o igual que L, pero por la misma idea que hemos estado usando. Pero ya sabemos que los elementos C en realidad son de la forma alfa más A. Entonces eso es lo mismo que decir para todo A en A, se cumple que alfa más A es menor o igual que L. ¿Ok? Exacto, esto es correcto. Y de aquí, ¿qué puedes hacer?
de alguna manera tenemos que llegar a usar información del supremo de A, ¿no? O sea, como que tenemos que de alguna manera ocupar pues que el supremo de A pues es el supremo de A, ¿no? O sea, que cumple ya alguna condición. Entonces, ¿qué tal si de acá pasamos el alfa del lado derecho? ¿Y en qué se traduciría esa desigualdad? Para todo A en A, ¿qué pasa? A es menor o igual a L menos alfa. Ok, AL menos alfa, muy bien. ¿Y eso qué significa? Que L menos alfa es Ajá, cota, ¿no? es cota superior de, De A. esto implica que L menos alfa, exactamente, es cota inferior de A. Exacto. Y luego, claro, me estoy brincando la argumentación así con cuidado, pero nada más estamos poniendo aquí las ideas, ¿no? Esto implica que L menos alfa es cota inferior de A. Ok. ¿Y eso qué implica? ¿No es cota superior? Digo, cota superior, sí, perdón. Cota superior. Muy bien. ¿Y eso qué implica? Pues es que L menos alfa es menor que L. Mm, no, no, más bien, L menos alfa es cota superior de A. ¿Ok? ¿Cómo se comparan L menos alfa y el supremo de A? ¿Qué característica cumple el supremo de A? El supremo de A es menor o igual a L menos alfa. El supremo de A es la más chiquita de las cotas superiores. Entonces, si esta ya es una cota superior, pues el supremo de A tiene que ser menor o igual que ese valor, porque L menos alfa es cota superior, pero el supremo de A es la más chiquita de las cotas superiores. Entonces cumple la desigualdad. Y ya de ahí va a salir el resultado, ¿no? El menos alfa lo pasan del lado izquierdo y pues ya van a concluir que alfa más el supremo de A es menor o igual que L. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver qué fue lo que se hizo. Bueno, primero dijimos, el supremo de esta cosa, o sea, a veces este tipo de ejercicios nos pueden generar conflicto porque tienen muchos símbolos, pero no hay que perder de vista el supremo de quién queremos calcular. Entonces, todo esto, pues piénsenlo como C. O sea, dicen, el supremo de C es este número, igual, esto finalmente pues, es un número real. Entonces nos dicen, el supremo es este número. Por eso yo hace ratito les ponía nada más así, ¿no? Pues es un número. Dicen, ok, yo quiero probar que el supremo del conjunto C es este número. Entonces, pues tengo que hacerlo en dos pasos. Primero, ver que ese número es cota superior de C, es decir, es cota superior de alfa más A. Que eso falta justificarlo, nada más les dije así textualmente, qué es lo que pasaba y por eso se cumple, pero bueno, hay que escribirlo. Primero hay que ver qué es cota superior. Entonces dijimos, ok, ya es cota superior. Siguiente paso, tenemos que ver que es la más pequeña de todas las cotas superiores. Entonces, por eso el siguiente paso de la argumentación fue decir, sea L cota superior de C, es decir, de alfa más A. Me tomo cualquier otra cota superior de C, ¿ok? Y voy a probar que esta otra cota superior que me di arbitraria
es mayor o igual que este numerito. Y entonces ya ese numerito va a cumplir dos cosas, ser cota superior y ser la más pequeña de las cotas superiores. Y entonces ya el argumento, pues decimos, ok, entonces, como es cota superior, pues cumple esto, cumple esto, cumple esto, pero en algún momento de la prueba sí tenemos que llegar a un argumento que nos lleve al supremo de A, porque es lo que está involucrado en lo que queremos proponer como nuestro supremo. Y ya eso fue lo que hicimos acá, ¿no? Como que dijimos, de esta desigualdad, despejando, llegamos, bueno, de aquí, más bien de esta propiedad podemos ver que L menos alfa es cota superior. Pero ya es cota superior de A. Y eso es útil porque entonces ya va a entrar en juego el supremo de A. L menos alfa es cota superior de A. El supremo de A es la más pequeña de las cotas superiores. Por eso el supremo de A es menor o igual que L menos alfa. Y ya después, pues ya regresamos a la cosa que queríamos verificar, que efectivamente se da, ya no me dejes escribir, se da esta desigualdad que tenemos aquí. Pero eso ya es lo que queríamos, ver que efectivamente era la más pequeña de las cotas superiores y ya acabamos. ¿Sí? Sí, sí queda más clara la idea. Sí, profe, ya. Gracias. Los otros ejercicios son muy parecidos, nada más tengan cuidado. En el caso del producto, bueno, en el caso del ínfimo es muy parecido, pero la idea es hagan la argumentación para que vean cómo cambia un poquito la idea. Va a haber unas desigualdades que se invierten porque ya no va a ser cota superior, sino cota inferior. Y en el caso del producto, es una idea muy parecida. Aquí pasamos el alfa del otro lado y lo pasamos restando. Si está multiplicando, lo que se espera en la argumentación o en la demostración es que si ustedes tienen un alfa que está multiplicando, en algún momento de la prueba va a pasar dividiendo. ¿Sí estamos bien? Pero recuerden que cuando un número pasa dividiendo, ahí hay que tener cuidado si es positivo o si es negativo. Porque si es positivo, la desigualdad no se altera y el argumento va a ser muy parecido a este. Y si es negativo, la desigualdad se invierte. Y esa inversión que se daría cuando el alfa es negativo es la razón por la que un supremo se convirtió en un ínfimo en la proposición. Ese es el único detalle que hace diferencia entre el caso de la suma y del producto, que al pasar dividiendo el signo podría cambiar. Y entonces ahí tendríamos que considerar ambos casos. Sí, como que lo tienen que hacer por casos, es decir, bueno, incluso así viene el ejercicio, ¿no? Creo que el ejercicio les da el caso si alfa es mayor que cero. Entonces tienen que empezar su prueba diciendo, supongamos que alfa es mayor que cero y ya, pues ya prueban el resultado. Y después, donde el caso dice si alfa es menor que cero, tienen que empezar su prueba diciendo, supongamos que alfa es menor que cero. Y ya hacen su demostración. Pero sí, la idea es muy parecida a esta que les acabo de compartir. Bueno, pues yo creo que ya avanzamos una buena parte de los ejercicios. Todavía, si gustan, nos conectamos el viernes. Les comentaba el viernes ¿a qué hora quedamos? ¿A las 2? Sí, profe. Quedamos. Ok, yo me conecto el viernes a las 2. Mañana, en principio, pues nos conectamos a las 12. Posiblemente, digo, dada la información que nos han compartido, posiblemente sí, el día de mañana no me dé tiempo regresar antes de las 12 por el horario de la vacuna, pero si es el caso, si no, le subo la actividad, o estaba pensando, si no, la actividad la hacemos el lunes, una hora de la clase de lunes, y ya les subo la grabación de la clase de mañana. De cualquier forma, el viernes yo me conecto a las 2 y
revisamos todavía dudas que puedan tener antes de la entrega. ¿Ok? Pues que tengan un excelente fin del día y nos vemos pues, tentativamente mañana y si no el viernes a las 2 los que puedan y si no pues el lunes. ¿Ok? Gracias, profe. No, ¿de Gracias, qué? profe. Nos vemos. Hasta luego. Descanse hasta mañana. Gracias, profe. Igualmente. Nos Nos vemos, vemos. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.